Bienvenidos a un nuevo capítulo de Read to Lead. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el verdadero liderazgo bajo presión y lo vamos a llevar desde el fondo del mar hasta la cima del emprendimiento. Hoy quiero empezar con una provocación. Muchos de los problemas de talento, de desgaste y de mediocridad que vemos en empresas modernas no nacen por faltas de ideas, sino por un modelo de liderazgo sólido. Seguimos operando con una lógica de líder-seguidor, heredada de la era industrial. Uno piensa y los demás hacen. Ese modelo jalaba cuando el trabajo era físico y repetitivo, pero en un mundo de startups, donde la creatividad y la inteligencia artificial son de todos los días, este modelo se volvió una trampa. Y para entender por qué, hoy no vamos a ir a Silicon Valley. Hoy nos vamos al mar, a lo profundo del mar, dentro de un submarino nuclear. El libro que vamos a analizar hoy se llama Turn the Ship Around, del capitán David Marquet. No es un libro de management tradicional, es un manual de supervivencia bajo presión extrema. Cuando Marquet tomó el mando del USS Santa Fe, heredó el submarino con peor desempeño de toda la marina estadounidense. Tenían un problema de bajísima moral, hacían errores constantes, el equipo tenía cero iniciativa. Y para colmo, él no era experto en este tipo de submarino. Y por lo mismo, pues no podía microgestionar, no podía saberlo todo. Así que tuvo que hacer algo radical. Vio el sistema completo de liderazgo que le habían enseñado en los manuales de la Marina en Estados Unidos. Para hablar de por qué este libro importa hoy, me acompaña García Íñigo. García es emprendedor creativo con trayectoria en Europa y en Canadá. Además, es coach de rugby. Él vive y trabaja en Montreal, donde explora cómo integrar inteligencia artificial en equipos creativos. García encontró en este libro un lenguaje claro para algo que él ya veía en el deporte y en los equipos de alto rendimiento. Los equipos ganan cuando todos en el equipo pueden pensar. Lo que Marquet propone no es ni caos ni anarquía. Es un sistema muy disciplinado, fácil de implementar y que está basado en 3 pilares. El primer pilar, ceder el control. En el submarino que dirigía Marquet, te prohibió la pregunta ¿qué hago, capitán? Él le fue enseñando a su equipo a reemplazar esa pregunta por una frase poderosa. Tengo la intención de. Y obviamente esperar, en este caso, la confirmación de Marquet para hacerlo. Pero este simple cambio obliga a pensar antes de actuar. La autoridad se mueve hacia donde está la información y no depende del rango. El segundo pilar, muy importante, es elevar la competencia. No puedes empoderar a alguien que no sabe lo que está haciendo. Por eso Marquet introduce la idea de acción deliberada. Detenerse, nombrar la acción en voz alta y confirmar. Este tipo de mecánica rompe el piloto automático de estas acciones que hacemos simplemente por hacerlas. Y por lo mismo reduce de manera significativa errores en momentos críticos. No se trata de alentar el proceso, se trata de construir un proceso en donde se está consciente de lo que se está haciendo y donde la precisión se incrementa de manera significativa. Y el tercer pilar es claridad absoluta. El líder no da instrucciones detalladas, específicas, una por una. El líder marca el destino, el propósito, el porqué. Si eso está claro, un equipo competente encontrará el mejor cómo, incluso muchas veces, mucho mejor que el líder. El resultado fue brutal. El peor submarino de la flota se convirtió en uno de los mejores y mucho más importante que esto, se convirtió en una fábrica de líderes. Aquí está la gran lección para cualquier fundador o líder creativo el día de hoy. Tu trabajo no es ser el más inteligente del cuarto. Es diseñar un equipo donde la inteligencia colectiva pueda emerger, incluso si tú no estás. Liderar así es dejar de ser director de una orquesta que marca cada nota, para convertirte en el entrenador de un equipo de rugby. El éxito no depende de que te obedezca, sino de que cada jugador sepa exactamente qué hacer cuando ya no hay tiempo para pedir permiso. Ahora sí, pues ya con toda esta información y con toda esta historia que les acabo de contar sobre el libro, acompáñenlos a este capítulo. Estoy seguro de que les va a gustar y de que les va a servir. Y sigan recomendando el podcast para que cada vez haya más gente que participe en nuestra comunidad. Pues estamos por empezar un nuevo capítulo de Read to Lead. El día de hoy estamos aquí con una persona a la que no tengo tanto tiempo de conocer. Aníbal Abarca, un amigo mutuo, nos presentó hace probablemente 1 año y medio, una cosa por el estilo, pero hemos conectado de una manera espectacular. Resulta que García Íñigo está ahorita en Montreal, donde vive, sufriendo una nevada terrible. Terrible. Hace un momento me enseñaste y bueno, se está cayendo el cielo en nieve, caray, qué cosa. Sí, ya ha empezado muy temprano este año. Pero Y bueno.
eso dura hasta mayo, o sea, pero Exacto. Eso es lo disfruta de bueno. tu sol. Y García y yo conectamos de muchas maneras. Resulta que García también es coach de rugby. Yo jugué rugby algunos años y es un deporte que me encanta. Y la parte más interesante de García es que ha sido emprendedor, intrapreneur, ha tenido muchas gorras. Lo voy a dejar que nos cuente un poco de cuál ha sido su carrera profesional. Y siendo un creativo, fue extremadamente interesante que el libro que propuso es un libro de liderazgo basado en la Marina Armada Americana. Es un libro que se llama Turn the Ship Around. Es un libro interesantísimo. Creo que habla mucho de conceptos que en un contexto militar han de haber hecho que a la persona que escribió esto, que se llama David Marquette y que eventualmente fue capitán de un submarino nuclear, que además tiene todo un contexto muy relevante en la estrategia de defensa de Estados Unidos y del mundo, yo creo que pudo haber estado cerca de que lo mandaran a la corte marcial o alguna cosa por el estilo con las ideas que traía. Y antes de que entremos en el libro, Darcy, me encantaría que nos contaras un poquito de ti, qué haces, qué te gusta hacer, qué estás haciendo ahora, que además estás tomando otras responsabilidades. Y luego de ahí nos vamos moviendo a por qué escogiste este libro. Sí, perfecto. Pues gracias por invitarme, Fabriz. O sea, muy contento de estar aquí este momento contigo. Mira, yo nací en Chile en el 72, o sea que en el 73 nos tuvimos que ir porque hubo un golpe. Y a partir de ahí ya nos fuimos a Europa y mi padre era, porque está retirado, profesor de literatura hispanoamericana. Entonces viajamos con él de universidad europea en universidad europea, donde normalmente tenía una cátedra durante 4 años, algo así. Correcto. Entonces estuvimos en España, pero todavía había Franco, entonces no podía ser profesor. Y ahí nos fuimos a Dinamarca, Holanda, Wow. y nos instalamos al final ya de manera más duradera en Suiza. Correcto. Y yo volví después a España ya una vez adulto. Entonces, ya he viajado mucho, entonces yo creo eso me ha definido mucho como persona porque siempre he tenido que adaptarme a diferentes culturas, entre ser diferente. O sea, en Dinamarca era el único moreno ahí tengo una foto de clase, son todos rubios y yo. Y en mi época, ahora estoy como tú, pero cuando tenía un pelo negro brutal ahí, muy chileno, y todo, claro, era bastante impresionante, ¿no? Eh, Estudié 3 años de medicina. Ah, wow, eso no sabía. Sí, pues, porque quería ser pediatra, pero me di cuenta que emocionalmente no tenía las herramientas para Claro, gestionar eso. claro. Y dejé eso y la otra cosa que quería hacer era diseño, Ya. pero por razones familiares eso no era considerado algo serio, ¿no? Y Te vas a siempre lo morir de digo, hambre. Claro, ya claro, pues es mi, historia. mi padre que es profesor de literatura, eso es serio, Claro, pero diseño no, entonces era como exacto. dos. Qué maravilla. Y me fui a trabajar en una tienda de videojuegos en ese Ok, momento. Y unos amigos que ellos habían terminado la escuela de diseño, montaron como un estudio y me preguntaron si me quería venir con ellos. Entonces, ahí teníamos 22, 23 años y fundamos un estudio, eh, que era en Suiza. Esa época era bastante fácil porque el diseño era valorado y se vendía bastante fácilmente. correcto. Eh, lo que yo aportaba, seguramente alguna idea creativa, pero sobre todo era de los 7 o 8 que éramos, era el único que no me desmayaba cuando había que hablar con un adulto cliente de dinero y cosas así. O sea, me desmayaba después, pero no Sí, claro. durante, no durante la conversación. Qué Y entonces maravilla. montamos eso, que fue bastante caótico, pero con muchos aprendizajes porque Claro. hicimos cosas bastante bonitas.
Y a partir de ahí tuve la oportunidad de volver a España y a partir de ese momento siempre he estado trabajando en agencias Ya. de comunicación, de creación. Algunas veces las he creado yo con amigos y otras veces me he ido en Claro. empresas grandes. Y desde hace 13 años nos hemos instalado con mi familia aquí en Montreal, Correcto. en donde he trabajado en dos de las agencias más grandes del país, uno dirigiendo las operaciones y otro dirigiendo el servicio a los clientes. Correcto. Dije que nunca más volvería a trabajar en agencias y estaba haciendo 2 años de consultoría, Sí. trabajando mucho en C-level con problemáticas de negocios. O Correcto. sea, acompañando ahí en diferentes tipos de problemas, y también he empezado a ayudar como consejero a startups Ajá. para una incubadora aquí que se llama Ujú. Zoo, que Ajá. está creada por Guy Laliberté, el fundador del Mm. Cirque du Soleil, que Sí. está especializado todo eso en tecnología de creatividad y a las artes. Increíble. Y eso me ha gustado mucho, o sea, de poder estar con gente que tiene ideas, tiene problemas y aportar ahí experiencia y vivido y charlar y ayudarlos, es lo que más me gusta. Qué increíble. Y desde septiembre he vuelto a agencias, pero con una buena razón es que me han pedido de imaginar qué va a ser la agencia del futuro. Porque vender creatividad, o sea, siempre se ha regalado y se ganaba Claro, el dinero haciendo la ejecución, y con claro. todas las tecnologías que están ya a nuestro alcance, la ejecución tiene mucho menos valor. Entonces, ¿cómo cambia ese modelo? ¿Cómo cambias de vender horas o sea, todas esas problemáticas que todo el mundo lleva hablando desde 30 años, Sí. pero ahora con el avenimiento de la inteligencia artificial se ha puesto algo que hay que resolver ya. Entonces, Y un además, desafío súper interesante, claro. y ahí estoy. Y hay que decir que además Montreal es uno de los hubs de inteligencia artificial del mundo. O sea, para la gente que nos está escuchando hoy, obviamente nuestro pensamiento siempre va a la parte de Silicon Valley, Ujú. pero yo me he llevado una sorpresa. Los últimos 2 años he estado en Montreal, y de los laboratorios mejor armados, mejor construidos, más potentes que hay en el mundo relacionados con temas de inteligencia artificial están precisamente en Montreal. Entonces, es interesante que estés trabajando en todo en el futuro, digamos, del diseño, en un contexto tan particular y pues, con esta vecindad de motores de inteligencia artificial que obviamente definen mucho el trabajo creativo, ¿no? Sí. Y además, o sea, las universidades tienen muchos catedráticos y estudiantes y gente haciendo becas con proyectos de research y todas esas cosas. O sea, está la escena muy activa, entonces es muy interesante porque si quieres hablar con un especialista, seguro que lo encuentras. Totalmente. Sí sale de su casa porque está nevando, obviamente, pero Bueno, o haces un Zoom, así como aún ahorita. eso mismo, sí. Ya. Oye, García, y entonces, en ese contexto, por favor, explícame por qué estamos hablando de temas de liderazgo, que, bueno, un poco puedo entender, ¿no? Que te has encontrado con muchos temas, pero ¿por qué particularmente una metodología como la de Turn This Ship Around, que tiene que ver con con un laboratorio completamente contrario Ujú. a lo que me puedo imaginar que te encuentras tú en tu vida de todos los días, ¿no? Es decir, me puedo imaginar primero un startup y luego un startup de creativos. Sí. Hombre, no está tan articulado, ¿no? En términos generales. Y luego de repente le vemos un libro donde precisamente de lo que se trata es de romper el status quo en una estructura completamente rígida como puede ser la Marina, porque además el contexto, ya para terminar de poner el contexto, sí me puedo imaginar que, por ejemplo, los infantes de Marina puedan tener una estructura quizá un poquito más creativa, un poquito más, ¿sabes? Un Pero en un submarino. submarino, el güey que Claro. se quiere poner creativo,
lo sacan a patadas del submarino. Cada más Vamos. submarino nuclear ya para darle un... Además, Claro. exacto. Ah, Donde el chain of command, ¿no? Donde sí, sí, de arriba para abajo todo está perfectamente y hay protocolos, y cuando lees el libro te das cuenta del nivel de profundidad y de perfeccionamiento que hay en estas estructuras como jerárquicas y todo sí, el claro. protocolo que hay en medio, ¿no? Entonces, ¿por qué este fue un libro? Primero, ¿cómo te llegó el libro? Y segundo, Sí, ¿por qué fue un libro que te pareció interesante compartir con emprendedores? ok. A mí lo que me gusta en mi trabajo es la gente. Correcto. O sea, incluso en todas las aventuras de emprendimiento que he tenido o con empresas, lo que más me gusta es la relación con la gente y sobre todo Correcto. la relación con los equipos y ver cómo los equipos van creciendo, van evolucionando e incluso ver cómo se van creciendo en otros lugares que ha sido la empresa o en otras empresas. De acuerdo. Y eso que lo mencionaste al principio, creo que me viene del rugby. O sea, yo empecé a jugar al rugby a los 10, 11 años y el rugby es un deporte de equipo, pero equipo donde cada uno tiene un rol, pero tienes que saber los roles de los otros porque en cualquier momento puedes tener que hacer lo que tu compañero tiene que hacer pero no está ahí. ¿Por qué? Porque el rugby es un juego, contrariamente al fútbol americano, que puede tener 30, 40 fases de juego a Sí. nivel, digamos, profesional. A Sí. nuestro nivel, si llegábamos a 5 o 6 fases, era mucho, pero entonces, claro, son elementos que no se pueden prever o controlar. Entonces, el Correcto. equipo tiene que tener las herramientas para tomar decisiones. Y a mí me han educado así en el deporte. Entonces, eso me influyó mucho en la manera que he gestionado a gente. Interesante. Eh, y entonces muy rápidamente me he interesado a la agilidad, o sea, el mindset ágil y todas esas cosas Correcto. cómo se puede trabajar de manera diferente. Entonces eso nos lleva a este libro. Yo estaba en el Open Agile de Montreal hace 7, 8 años y el señor David Market era el invitado principal. Ah, Y wow, qué yo bien. no sabía nada, o sea, porque además Claro. yo hablaba también y como siempre había preparado todo al último minuto, entonces no me había interesado mucho a qué pasaba más porque no tenía tiempo, ¿no? Y y la main conference, el main keynote es el Capitán Market y me dicen, García, ven que es increíble. Y yo, mismo reflejo que tú, digo, voy a oír un militar gringo Claro. ahí hablar, forget it, o sea, yo no voy Sí, a eso, o sea, dice, sí, no, ven, claro. ven, ven. Y me senté y el s tiene 2 cosas, o sea, su historia es increíble Sí, y me tocó, o sea, porque contaba cosas que yo decía: "Sí, sí", pero además es un narrador increíble. O ya. sea, tiene una presencia, es un capitán de un barco, claro que tiene que tener ahí un carisma para levantar, pero lo cuenta muy bien y lo cuenta de una manera que no, o sea, ya he visto otras conferencias de militares y tienes un militar que te está contando un método, ¿no? Sí, Ahí claro. era un humano que te contaba una historia de conexión humana, de también de fragilidad, de dudas que ha tenido. O sea, fue una muy buena presentación, muy buen keynote y corrí a comprarme el libro y lo leí y desde entonces ha sido o sea, he estructurado cosas que hacía de Correcto. manera instintiva por lo que había aprendido en el deporte o lo que sea, Claro. pero ahí era como ya más Se conectan metódico. muy fácilmente, claro. Y además el libro como está construyendo, hay como un resumen al final de como los takeouts está muy bien armado eso. Coincido al 100. De hecho, me gusta lo que dices porque es un buen segue a quien le interese leer el libro, se va a encontrar casi con una novela, porque en Sí, realidad es un libro fácil de leer. Él está contando la historia de cómo le asignan un submarino y cómo va preparando al equipo y al submarino para salir
Son 180 días donde él está trabajando para preparar el submarino para que lo certifiquen para ya poder salir digamos, pues hacer sus funciones ya donde lo manden, ¿no? En términos de... A lo mejor vale la pena también comentar que los submarinos nucleares, un poco como los usan, los mandan a algunos lugares para que estén listos y eventualmente hay una guerra nuclear y que estos güeyes suelten pues los nukes, ¿no? Sí, sí, claro. Es de esas Y además cosas. se los sueltan, o sea, están ahí en secreto absoluto, o sea, que cuando se Exacto. van por un año o dos, desaparecen del mapa. Completamente. Sí, Hay una parte, y no quiero quemar un poco la conversación en ese sentido, pero para eso es súper interesante. Hay una parte en donde cuando están en este momento, la manera como ellos ven y los ven es con el sonido. sí, Y claro, sí, sí. entonces hablan de qué pasa si algún tripulante hace un ruido y lo capta el del sonar del propio submarino, ¿no? Y todo este contexto de qué pasa en esos casos, porque también los pueden detectar de esa manera, pero como dices, es un contexto de un equipo muy compenetrado, por un lado, pero también con unos stakes gigantescos, ¿no? En todo momento están pues en riesgo Sí, altísimo. claro. Sí, sí. O sea, el Eh, riesgo de los elementos naturales por la presión del agua, por la profundidad de los enemigos, de muchas cosas. De una mala manipulación de un tripulante que haga que eso vaya mal. O sea, y en ese contexto, tener un equipo bien construido y bien armado es súper importante. Con lo cual, el primer concepto que me parece interesante hablar como para ir entrando en la conversación tiene que ver con el modelo tradicional de liderazgo en la Marina Armada en Estados Unidos, que es, tienes un líder y tienes gente que lo sigue. Y si me permites, voy a leer rápidamente un extracto chiquititito del libro, donde dice que el libro de liderazgo de la Marina dice, el liderazgo es un arte, una ciencia o un gift o un don a través del cual una persona está enabled and privileged, entonces está en una situación y privilegiada de dirigir los pensamientos, los planes y acciones de otros de tal suerte que obtenga y les mande obediencia, tenga su confianza, su respeto y su cooperación leal. Y ujú. este es un extracto, lo ponen en el libro que estamos leyendo, eh, pero también es un extracto de The Navy Leadership Workbook, o sea, es con lo que les meten en la En la cabeza. cabeza, sí. Entonces, este señor llega con esto en la cabeza, le ponen al comando de un submarino nuclear y en el contexto del líder seguidor como modelo de liderazgo, ¿qué te hace pensar en eso, García? O sea, ¿qué te Claro, provoca todo esto? claro, porque en esta historia y lo que me marcó mucho, que es al principio, es como contaste tú, el capitán Market se estuvo preparando durante más de un año a ser el capitán del USS Olympia. Y Correcto. eso, y como es ese sistema, él Sí, tiene ahí como 25.000 manuales y correcto. tiene que saber que el botón rojo en la arriba a la izquierda es el que hace no sé qué y que el cable Claro, amarillo que va para allá, si se corta, corta tal motor y todas esas cosas. correcto. Y como 2 semanas antes de irse, le dicen, oye, vas a tomar el USS Santa Fe, Sí. que no solamente es un modelo peor que el que iba a ser, pero además tiene el peor equipaje de toda la Navy. O sea, es donde van todos La los peor fracasados. tripulación. Sí, o sea, era como un guión de película, más o menos, la Sí, cosa, ¿no? Entonces, totalmente. entonces él entra ahí un poco en pánico, claro, pero toma el comando y sigue actuando como lo has escrito tú. Y están ahí, van bajo agua y le dice el oficial de cubierta primera, ¿no? Y entonces ponen la primera. Sí, está buenísimo eso. Y, y entonces él dice segunda y el oficial de cubierta dice al timonel segunda, ¡pam! Ponen la segunda, ¿no? Y ahí el capitán dice tercera
silencio. Tercera, silencio. Tercera, silencio. Y ahí el capitán le dice al oficial, ¿qué pasa? No, capitán, que no hay tercera. Sí, en este submarino no hay No hay primera tercera. y segunda, no hay más. Entonces, claro, a él, ahí se dice el market, se dice, estoy, o sea, tengo la responsabilidad de la vida de esta gente y porque soy el capitán, nadie me va a contradecir. Entonces, igual, si hubiera dado una orden que destruye el barco, la van a ejecutar. Y ahí tengo que pensar las cosas de manera diferente. Totalmente. Y eso me habla mucho, pues, estuve pensando ahí ya preparando un poco nuestra conversación, qué ejemplos así en la vida he podido tener de situaciones así. Me acuerdo cuando era joven y con pelo todavía también, seguimos con ese tema, eh, organizaba LAN parties, o sea, habíamos montado una pequeña empresa con amigos y o sea, todavía eran con cables token, o sea, que todo Correcto. estaba todo conectado y tal, pero teníamos como 200, 300 personas que venían a un fin de semana y jugábamos a Quake, había un torneo de Sí. Quake y cosas así. En todo caso, pedía una infraestructura de loco. Y teníamos un electricista que pagábamos durante 48 horas para estar on call por si pasaba algo. Todo el tiempo, claro. Entonces, yo era responsable, o sea, era el jefe, digamos, ahí, o el capitán, lo que sea. Y me acuerdo que un momento se cae una parte de la electricidad y tengo 3 de los organizadores que trabajan conmigo, que vienen los 3 corriendo hacia mí y me dice, García, ¿qué hacemos? Y yo, pues tenemos el electricista. Claro. Ah, sí, 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 sí. Era, y durante mucho tiempo me decía yo, qué tontos son de pedirme qué tienen que hacer. Hasta que un día me dije, ¿qué tengo que hacer yo para que tengan ellos el reflejo? Es decir, está el Claro. electricista, porque no son más tontos que yo, incluso son seguramente más Mucho. inteligentes. Totalmente. Y es esa la situación, igual que después en la vida profesional se ve mucho, ¿no? O sea, lo voy a hacer yo porque no lo puede hacer otro, que no es verdad. Y si supongo que si lo llevamos a tus oyentes, si un emprendedor tiene que, con toda la presión que eso significa, hace todo solo, sin apoyarse en un equipo en quien confía, eso debe ser una pesadilla. No, y un poco lo que dices del ejemplo del capitán es interesante porque como decías hace un momento, hay todo este concepto de que el líder es el que es técnicamente más sólido que todos, ¿no? Ujú. Y tiene este conocimiento profundo y es esta fuente inagotable de Sí. soluciones para Ujú. todo lo que sucede. Y como dices, de repente este güey se encuentra en un submarino que no era el que él inicialmente había pensado y entonces resulta que no sabe nada, ni siquiera sabe que no tiene 3 velocidades. Y entonces Sí, sí. yo me imagino, y lo veo todos los días, los emprendedores con este nivel de velocidad, un poco lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Que están cambiando las cosas. Pues hay mil cosas que no sabes. Claro. Y tu capacidad de aprendizaje sin duda es grande y todo esto, pero si construyes un equipo con el modelo, digamos, tradicional de está el líder y todos siguen, hay una probabilidad gigantesca que te vaya a rebasar la vida como en 35 segundos ahorita, ¿no? Y entonces el señor este empieza a hacer todo un ejercicio como de repensar el liderazgo. Sí, Em, Me encantaría que habláramos un poquito de intención versus permiso. ¿Te acuerdas toda esta sí, sí, historia sí, sí. donde I intend to? ¿Quieres entrarle a esa parte? Claro, lo que es interesante es que en el libro muestra de manera bastante fiel, creo, a su realidad, que no, su idea no se construyó no dijo, oh, voy a delegar y la gente ya, y esto va a funcionar y ya está, ¿no? No es por Y decreto. claro, entonces en vez de contar a la gente lo que tienen que hacer, eh, lo que él sugiere, por ejemplo, creo que hay un ejemplo que dice, em, no me acuerdo bien, pero es como algo como
cómo está la situación del combustible, ¿no? O algo así, en vez de decir hay que verificar los parámetros y ta. Entonces, ahí ya pregunta para ver cómo la gente va a actuar, pero después lo que también, en vez de decirles qué hacer, es que tú, como la gente de su equipo, diga, mira, lo que yo quiero tratar de hacer es tatán, o sea, y ahí contar la intención de lo que quiere hacer, que a ti como líder te permite, sin controlar, pero es un control también, que la intención es la buena, Correcto. pero él también de aprender, porque hay cosas que no sabe y entonces ahí comprende el proceso, como tiene experiencia, entiende el proceso, no entiende cada detalle, pero entiende lo que lleva al resultado. Entonces eso es lo que él puede hacer un challenge si le parece que en la ejecución del proceso hay algo raro. Totalmente. Un poco como yo lo entendí es esta capacidad de comunicarle al equipo para dónde vas, dónde quieres ir y que ellos mismos, en el contexto de lo que están haciendo, propongan lo que tiene que ver con su espacio, ¿no? Y de alguna Claro, forma, sabiendo a dónde vas, pues ellos mismos vayan diciendo, pues yo necesito hacer todas estas cosas. Porque un poco de las cosas que dice muy interesantes es en el contexto, digamos, top-down, ¿no? Del líder y follower, que es uno de los modelos mentales que él usa mucho para ejemplificar como el ujú, liderazgo tradicional, el follower apaga el cerebro. claro, claro, y pasamos de una, o sea, es una actitud pasiva y lo que Exacto. él entienda que sea activa. Totalmente. Y de las cosas que son interesantes en la conversación es, él está tratando de construir una estructura donde haya liderazgos en todos los niveles, incluso en la persona que está haciendo las cosas, o sea, el más bajo, la persona, digamos, más junior del Ujú, equipo, él mismo tenga un nivel de ownership como de liderazgo, que él sea dueño también de los resultados, porque parte de lo que él decía, y volvemos al tema del líder autocrático, absolutamente dominante y todo, es que, y es interesante cuando lo pones en contexto de la Marina, el capitán es el responsable último de todo lo que sucede en el barco, claro. o en este caso en el submarino, ¿no? Pero Ujú, incluso estas historias donde el capitán se hunde con su barco, tenía sí, que sí, ver con eso, ¿no? O sea, el güey sí, sí. agarraba el timón y ya se está hundiendo y va para Y abajo, asumo la responsabilidad última de lo que ha ocurrido aquí. Sí, sí. absoluta y total de todo, y que al final del día es como nos enseñan el liderazgo. Y también Sí, es un poco, oye, si esto se hunde, tú eres responsable de que esto se haya hundido. de verdad. Y un poco la conversación que él tiene me parece muy interesante es, él no se quita de ser responsable de todo esto, pero le empuja un nivel de responsabilidad a cada uno de sus mandos medios y de abajo de ellos, de tú eres responsable de pensar cuál es la mejor forma de hacer tu trabajo y de hacer tu trabajo bien porque sabes a dónde vamos. Claro, sí, sí. Les prende el cerebro y es una parte bien interesante, otra vez en un contexto de marinos, ¿no? Sí, no, no, o sea, como lo has dicho antes, la estructura militar siempre ha funcionado top-down, porque si no, y incluso hay empresas con quien yo he trabajado, que han sido clientes míos, para nombrarlos, L'Oreal funciona de esa manera, o sea, son uno de los clientes más difíciles con quien trabajar a nivel, digo, de agencia creativa, Y por además esa franceses. razón. Que no me oiga mi señora esposa, pero Ya si no, sé. Yo le pero voy a no. pasar el mensaje. Pero entonces se traduce también a más allá del nivel, o sea, puramente militar, ese top-down existe en muchos lugares. Y, y lo que es la gente, o sea, siempre el ejemplo siempre que doy, que en la gente en el trabajo, no dejan, o sea, ¿por qué dejarían 3/4 su cerebro afuera? O sea, cuando llegan a su casa, hacen de comer, se ocupan de sus hijos, tienen actividades, igual son, yo qué sé, presidente de la asociación de barrio, Correcto. o sea, utilizan una capacidad cognitiva mucho grande, ¿no? O Claro. sea,
¿por qué cuando llegan al trabajo uno tendría que decir, no, nada más utiliza esta parte? Entonces igual eso funciona muy bien si lo que tienes que hacer es coger una roca y llevarlo del punto A al punto B, Exacto. pero incluso así igual hay una mejor manera de llevar esa roca del punto A al punto B. Y que Totalmente. si no te dejan pensar, lo vas a hacer así toda tu vida. No, y la otra es si te castigan por Claro, no sí, sí. hacer eso, o sea, Sí, solamente eso. Y claro. creo que es parte de lo que hoy estamos viviendo en muchos de los startups. Oye, tú haz producto. Oye, Sí, pero es que yo tengo una idea donde pudiéramos hacer mucho más rápido por eso, cabrón. Tú haz producto. Lo tuyo es hacer producto. ya. Y creo que hoy el nivel de flexibilidad y de creatividad y de ownership que Sí, debes de tener en los equipos que construyen productos de tecnología, pues es gigantesco porque las líneas cada vez están más delgaditas entre cada uno de los departamentos o de los equipos que construyen una compañía, ¿no? sí, pero ahí, claro, hablabas de eso justo antes. Market no se quita el liderazgo ni la responsabilidad, y la gran responsabilidad ahí es dar un cuadro de trabajo y una dirección muy clara de esto es la meta, esto es donde queremos ir. Y que ahí a los equipos, dentro de ese cuadro y esa meta, digan, ok, así lo vamos a hacer. Y Totalmente. el cambio es en vez de, además, si tú das una dirección, un cuadro y dices a cada uno lo que tiene que hacer, no, o sea, a mí eso es lo que, si yo fuera el empleado, no me va a motivar tampoco. En lo O sea, absoluto, claro. sí. Una de las cosas que te me pareció súper interesante del libro es, el libro habla mucho de cómo nos expresamos, construye las relaciones que tenemos. Y un Ujú, poco el punto que trataba yo de hacer hace un momentito, en un contexto tan estricto y otra vez tan vertical, este capitán lo que introduce en su manera de relacionarse con sus subordinados es el verbalizar, mi intención es hacer esto. ujú, Y entonces que el supervisor, en este caso el capitán del barco, simplemente apruebe. Y parte de lo que les decía es, esto hace que tú tomes la iniciativa de lo que sigue. Y entonces que tú vayas a operar en lugar de que yo te diga qué es lo que tienes que hacer. Y me pareció interesante porque en muchos sentidos el lenguaje que usamos construye las culturas que tenemos. Y parte de todo esto, y tú lo dijiste muy bien al principio de la conversación, tú decías, me gusta trabajar con gente. Este libro de lo que habla es de construir conexiones con ujú, personas, pero que están en un ambiente completamente marcial y cómo el resultado de esas conexiones, de preocuparte de ellos como personas, de hacerlos a ellos, decir qué intención tienen, todo eso le genera los mejores resultados a este submarino, siendo, como dijiste tú también, el peor submarino que había en toda la flota en Estados Unidos en un periodo de 2, 3 años, ¿no? sí. ¿Cómo lo vives tú esto? Toda esta parte de construcción de conexión y cómo le haces tú que estás viejito, ya pelón y barbón y todo esto, Sí, para operar en medios donde también hay mucha gente mucho más joven que tú y que tiene esta visión jerárquica? Porque además Canadá y Quebec en particular, muy sí, francófono, tienen sí. jerarquías extremadamente, es muy jerárquica la estructura francesa, ¿no? Sí, claro, la diferencia que Beck, por haber, supongo, tenido hasta los años 50 um, una mano muy dura de la iglesia en la cultura y en la vida social, Correcto. se han liberado mucho, y entonces la jerarquía, la francesa, eh, existe, pero muy diluida y no tan directa. Mira, lo que lo que me gusta dentro del market, y yo voy a contestar tu pregunta, pero hago un pequeño sideway, Sí, sí, es que, claro. que no, porque creo que voy a llegar al buen lugar, pero lo que él se da cuenta es que dar completamente el poder, digamos, a la gente también tiene peligro. Claro. Eh,
creo que cuenta una anécdota en donde están descargando un misil nuclear y lo están haciendo como si fuera un paquete de Amazon, más o menos. Claro, entonces se necesita competencia. O sea, tu Sí, equipo para poder operar con ese nivel de independencia muy buen necesitan punto. ser competentes. Y, Correcto. y tú como líder ahí tienes que asegurarte que les pongas todo a mano para que puedan ser competentes y crecer, pero también asegurarte que saben lo que van a hacer. Entonces, siempre eso la intención que hablábamos antes también tiene ese check para saber si la persona controla. Lo que me gusta hacer, muchas veces en mi carrera, sobre todo aquí desde que llegué en Canadá, me han puesto en situaciones en donde me han dado equipos muy grandes, Correcto. hablo de 70, 100 personas, en donde para hablar muy mal es un shit show. O sea, Sí, claro. llego y la gente está deprimida, Claro. el vicepresidente o vicepresidente de antes no cayó bien, o sea, hay que reparar un equipo. Y puede Correcto. ser humanamente o puede ser de manera operacional. Correcto. Lo, lo primero que siempre he hecho es escuchar. Y escuchar a la gente, porque así entiendo, porque como el capitán, no sé si hay una segunda o una tercera, entonces escuchando, la gente que hace el trabajo es la que mejor te puede decir, esto no funciona por tal y tal razón. Y entonces, Que de como hecho siempre, es de lo que él habla en el libro, ¿no? Él lo sí, primero que hace es empieza a pasear en el claro, submarino sí, sí, sí. a tener estas conversaciones, como dices, ¿no? Entonces, y como cuenta él también, creo que es el segundo en mando, que es el como más resistente a lo que está pasando, que es normal también, porque el segundo en mando se ve casi ya capitán, y ahí Claro. le están diciendo todo toda esa autoridad que te hemos prometido va a Claro. cambiar, ¿no? Entonces, pero eso también en empresas lo encuentras mucho, ¿no? O sea, el cambio, la gente resiste, el middle management es la parte más difícil a motivar y en estos casos para ese tipo de leadership también. El equipo que tengo ahora, em, he suprimido el rol de gestionar a gente. O sea, todo el mundo Guay. trabaja, pero hay gente más senior que tiene como una relación matricial para ayudar a los más junior a crecer, pero no hay una persona que supervisa el trabajo de 6 otras. Porque, porque no creo en eso, pero ve económicamente hoy en día tiene muy poco sentido. O sea, es un lujo tener gente que nada más lo único que hace es sobrevivir, estar mirando el trabajo de 6 o 7 otras personas. Pero esos cambios vienen con escuchar, dar después la oportunidad a la gente que se expriman, que cuenten cómo ven las cosas. Seguro que, claro, en un submarino bajo el agua es más difícil, pero lo que hice la semana pasada tuve como un offsite con 20 personas, Ujú. les mostré dónde queríamos ir, puse 5 reglas de juego, pues esas son las reglas con cuales vamos a jugar, y a partir de ahí, cómo queréis jugar. Y ya, volviendo al rugby, lo mencionaste, o sea, soy entrenador. Hay 2 tipos de entrenadores, digamos, hay muchos, pero digamos, hay 2 escuelas de entrenadores. Los entrenadores que el equipo tiene que acomodarse a su plan de juego, Correcto. y los entrenadores que adaptan el plan de juego a los jugadores que tienen. Yo soy más de la segunda parte. Yo acomodo mi plan de juego a los jugadores que tengo, porque en Canadá, por ejemplo, es un deporte menor y no puedo escoger entre 10,000. Tengo los Claro. 30 que tengo y no voy a Ya, tener 31, tengo 30. ya. Entonces, si les hago Totalmente. jugar algo que no conviene porque no tengo el talento o el Correcto. físico para ese tipo, no sirve para mucho. Pero eso es un trabajo personal muy grande que supongo como emprendedor también a veces tienes el equipo que tienes. No, y tocas un tema súper importante, que es el conocimiento profundo de tu equipo, es decir, Ujú. conocer a estas personas, ir un poquito más lejos de lo que ves
en su día a día, en la oficina. Y es un contexto interesante y la verdad es que mucho del el libro yo creo que ayuda, a pesar de que de verdad que es contraintuitivo pensar que un libro así pudiera ser fácil de aplicar en un emprendimiento. Creo que hay muchas cosas que son como muy básicas de liderazgo que cuando lo Sí, pones en el contexto de un emprendedor, de alguien que, porque además el emprendedor, pues no forzosamente es un líder nato, o sea, es una persona que está construyendo algo, pero también viene con una serie de estructuras mentales. claro, Este libro te ayuda a decir, oye, desde la estructura más rígida, te puedes mover a una estructura mucho más flexible y ser muy exitoso en un contexto rígido. Entonces, parte de las cosas que habla y que me parece que son súper importantes es, necesitas tener control, sin duda, tienes que tener las métricas, tienes que tener los canales de comunicación, pero tienes que fomentar un tema de competencia, que fue lo que dijiste tú ahorita, muy importante. O sea, te tienes que asegurar que la gente que está haciendo cosas sea competente, no competencia de que compitan entre ellos, sino competencia de que tenga las competencias adecuadas, los conocimientos adecuados correcto. para hacer las Ujú. cosas. Les tienes que dar un esquema de claridad, que ellos sepan a dónde van, y era un poco el punto que decías con lo del offsite. Sí, Oye, para allá vamos. Entonces, tienes una estructura, tienes gente competente que hace las preguntas correctas, tienes claridad y todo esto lo metes y lo mete el autor en un contexto de confianza y de conexión humana. Y entonces resulta que el equipo empieza a funcionar. Hay una anécdota muy simpática, bueno, no muy simpática, interesante, donde uno de los marineros hace un error grande relacionado con cómo desconectan, creo que parte del reactor nuclear, una cosa de sí, ese sí, sí. estilo, y Detalle habla. menor. Sí, pequeño detallito, porque además el problema es que no lo hace adentro bueno, el problema es que es un tema nuclear, literal, pero no lo hace solamente adentro del submarino, sino que tiene que ver con una conexión, con una estructura de afuera. Entonces, el error ya no queda dentro del submarino, sino que ya hay toda una línea de reporte exterior que los va a penalizar muy fuerte. Y cuando junta a todos, a los 135 marinos, el capitán y los pone ahí en hablar de esto, el marino dice claramente, pues la verdad es que no pensé. Me fui en lo automático y le moví al foquito rojo en vez del amarillo. Y todavía muy chistoso el libro dice, le moví al foquito rojo y todos dicen, ¡oh! Al rojo, le movió al rojo, ¿no? Todo el mundo diciendo, pues, ¿cómo es posible? Y entonces el capitán le dice, pues lo tengo que castigar, o sea, lo está pensando, ¿no? Le voy a caer a palos, le tengo que caer a palos. Y por el otro lado, pues, ¿cómo le voy a caer a palos si el güey me está diciendo honestamente lo que pasó? Y en ese punto construye escultura también, o sea, Claro, sí, sí. y entonces dice, puta, lo voy a dejar ir y entonces todo el mundo va a sentirse con la libertad de hacer 20,000 pendejadas, o bien le pego y hago lo que ha venido sucediendo en la Marina por muchos años y prácticamente le quito sueldo, le bajo rango y una serie de cuestiones, y la decisión que toma es dejarlo ir, pero trabajar con todo el equipo para que estas cosas no sigan No, pasando, ¿no? claro. Sí, sí. Y ahí cambia, hay muchos libros de liderazgo que hablan de la vulnerabilidad de los líderes y de cómo tienes que hacer espacios. Me viene a la mente, por ejemplo, Brené Brown habla mucho de esto, ¿no? De cómo puedes ser Ujú. vulnerable y abrir espacios donde la gente sienta que se puede equivocar. Claro que aquí equivocarte hace que aniquiles a toda una población, pero aquí él abre el espacio para decir, oye, se vale que la hayas regado, nada más esto no puede volver a suceder nunca jamás y tenemos que como organización entender cómo esto no va a volver a pasar. Claro, sí, sí. Este, Claro, porque si lo comparamos a no en una empresa, o sea, sobre todo una empresa, una startup, son una, tenemos el submarino nuclear de un lado que dice que pueden matar, o sea, contaminar el mar o lo que sea. Lo que puede pasar a la startup es que va a perder velocidad, ¿no? O sea, claro, tracción y velocidad. claro, Que es un impacto también importante, porque gigante. igual se acaba el founding o Exacto. la confianza de los inversores o lo que sea. Pero que alguien de tu equipo haya reconocido de manera
tácita y clara lo que ha pasado y que tú como líder digas, ok, ¿cómo nos aseguramos que esto no vuelva a ocurrir? A mí me habla mucho más que castigar, porque la próxima vez que va a haber un error te lo van a esconder y lo vas a tener que descubrir mucho más tarde, con otras consecuencias y sin aprendizaje. O sea, y para eso, o sea, creo en el libro en un momento dado habla de delegación, ¿no? O sea, de los niveles de delegación. Y creo que él tiene como 4 niveles, pero a mí el que más, cosas que hago con mi equipo, por ejemplo, Jürgen Apelo, que es un señor muy interesante en uno de sus libros, habla de lo que él llama delegation poker, que son como 7 niveles de delegación. Del nivel 1, que es yo como jefe decido, al nivel 7, que es ni quiero enterarme que has tomado esa decisión. Pero el juego lo que permite es que te sientas tú con tu equipo y dices, para este tipo de decisión, yo, García, quiero estar informado. Y el equipo te dice, no, no, esto lo tomamos solo como sin informarte como decisión. Y hay una discusión, vas a ver, ok, Sí, ¿por qué quiero ser yo informado y por qué vosotros creéis que no se no es necesita? necesario. Y eso, como hablamos antes, eso pone reglas del juego. O sea, Total. hay que tener reglas que sean conocidas por todo el mundo y así se puede jugar. Creo que ese es un tema tan importante. Creo que de manera como muy particular en nuestra idiosincrasia latina, de repente tener conversaciones complicadas es difícil. No somos muy buenos para esto y crecemos en un contexto donde también tenemos un nivel de respeto para la autoridad que es muchas veces no es funcional. O sea, Sí, muchas sí. veces, una de las cosas que me encantó que decía el libro, decía, uno de los principales obstáculos para hacer bien las cosas es no tener claro qué es lo que no sé. Y Claro, y en un equipo donde la tecnología potencia tanto a las personas, donde las cosas se mueven tan rápidas, tener la arrogancia intelectual de decir, oye, yo lo sé todo, yo les voy a decir por dónde es esto, es un problema grave, bien, bien grave. Em, sí, me gusta. yo siempre comento en estas conversaciones que uno de los ratos más grandes que tengo es, yo empecé a invertir en startups hace 20 años, tenía yo 30 y me estoy quitando años, tenía 34, pero bueno, who's counting, ¿no? No, 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 no quería decir nada, pero Gracias, gracias. Este, y hoy sigo invirtiendo en startups y los emprendedores siguen teniendo 30 años y yo ya tengo 54. claro, Y tener conversaciones honestas implica que yo también me ponga en una posición donde tengo ganas de aprender de la sí, conversación. sí, sí, Y porque es muy fácil decir, güey, a ver, yo te voy a explicar cómo está este rollo, que es precisamente lo que hace el capitán del barco. A ver, cabrones, yo les voy a decir por dónde es. Creo que ese es de los retos más grandes que presenta el capitán en el libro y cómo lo cambia me encanta, pero también creo que prácticamente es algo con lo que nos encontramos todas las personas que estamos en posiciones de liderazgo sí, todos sí, los claro, días, ¿no? o sea, mi equipo, la edad media deben ser 28, 29 años. Ahí está. Y tú tienes poquititos más. Uno menos que tú, Fabriz. O sea, 32. Eso. Ay. Ay, Oye, una de las cosas que me gustaría mucho explorar, ya ahorita alineándonos un poquito ya a terminar la conversación de él, del libro, es una de las cosas que me encantó y me encantaría escuchar si es que es algo que has construido también en las empresas en las que has estado y los startups que has arrancado es, ¿cómo le haces para que la empresa funcione sin ti? sí, ¿Qué es lo que él dice, no? Él dice, pues, si de repente claro, yo me muero, la mejor, él dice que el único KPI es que si él desaparece, eso sigue funcionando, ¿no? Mira, lo estuve reflexionando también y en la última agencia que estuve antes de esta, te- en
bajo mi equipo directo, o sea, era un equipo de unas 50 personas, pero directamente con las direct reports, digamos, eran 3 chicas con quien trabajé mucho en este estilo. O sea, mucha transparencia, había mucho coaching, pero mucha colaboración. Cuando me fui, mi recomendación a la empresa fue que no me tenían que reemplazar, pero que ellas 3 tomen el control. Correcto. Por razones políticas no hicieron eso, pero resulta que las 3 chicas ahora, las 3 tienen un trabajo en otros lugares como vicepresidentas. O sea que a mí, o sea, eso es lo que me llena de orgullo y satisfacción, como diría el antiguo rey de España. Así. Em, Eso para mí es que se ha hecho bien el trabajo y lo que yo quiero, lo que me gustaría es que lo que les he mostrado, ellas la apliquen a sus equipos también. Claro. Qué Y, interesante. y es eso, es tener, o sea, siempre va a haber gente que no les has caído bien o no quieran trabajar contigo, gente hay por todas partes, ¿no? Pero Claro. lo que a mí me interesa es igual es porque me vuelvo más viejito, es dejar como un legacy de manera de trabajar y de funcionar y de hablar y de poder conectar también, como me dices tú, con gente de 30 años. Que eso es Totalmente. también lo que me mantiene joven a mí, creo. O sea, la semana pasada tuve una conversación con un joven emprendedor ahí de SU, que Ujú. tenía preguntas muy existenciales de su proyecto va bien, pero tienen problemas de cash flow, Claro. le ofrecen un trabajo, ¿qué hago? Eran, o sea, conversaciones ahí, pero Claro. una relación de confianza y de Claro. poder conectar, Wow. que eso me permite, o sea, eso es lo que me ha permitido este tipo de filosofía de Claro. trabajo. No, totalmente. Fíjate, tocas el tema del legado, que para mí el legado es un tema interesantísimo. Creo que da para una conversación larguísima. Pero el Ujú. libro habla de legacy as inspiration. Sí, O sea, el legado de lo que construyes y de lo que haces le genera inspiración y un factor de cohesión para tu equipo. Y parte de las cosas interesantes que habla el capitán que escribe este libro es una vez que él deja el command del submarino, sigue siendo uno de los mejores submarinos en la flota y en la Estados gente que Unidos. trabajaba con él muchos ascienden en la jerarquía militar, además. O sea, Totalmente. Y que con los tiempos que corren hoy igual ya no son tan populares, pero bueno, eso es otra exacto. historia. Es otra historia, estoy 100% de acuerdo contigo. Bueno, habla de una cosa súper interesante, hablando de los tiempos que corren hoy, habla de encourage a question, Ujú. an attitude over blind obedience. O sea, el tipo dice, y aparte tú sabes que está haciendo toda una historia hoy en Estados Unidos, Claro, pregunta claro. en lugar de ser 100% obediente. Y otra vez, en el contexto de la marina, en un submarino, el güey le está diciendo a su gente, pregúntenme en vez de ser completamente Claro, sí. obedientes, ciegos. Y estaba yo revisando el libro, hay una parte muy interesante donde habla de cuál es el credo del... El, 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 el libro habla de la obediencia a la Constitución americana, o sea, Ujú. a ese propósito que tienes, a eso que estás tratando de hacer, ahí es a donde vas. No es una obediencia ciega al líder jerárquico. Y creo que la responsabilidad que tienen los emprendedores es, pues, construir esta visión y ayudarle a su gente a construir la mejor versión de eso que los va a llevar a esa visión. No específicamente a obedecer. Una de las cosas también que me gustó, y ya lo dijiste tú hace rato, pero simplemente para hacer doble clic, el libro en cada uno de los capítulos tiene una serie de preguntas como para hacer el check Sí. de, oye, pon atención en esto.
pero en la página 205 tiene una cosa que dice, es una matriz que de un lado dice no hagas esto y del otro lado dice haz esto. Ujú, Entonces, no hagas esto es leader follower, haz esto líder líder. No haga take control, haz give control. ujú. No des órdenes, evita dar órdenes. O sea, toda estructura de empoderamiento me parece que es tan útil para organizaciones como de las que estamos hablando, pues que hay una extrapolación bien natural de este modelo de liderazgo a modelo de liderazgo donde hay gente muy inteligente haciendo cosas interesantes. Claro, sí, sí. No, y se aplica, o sea, te lo puedes saber. O sea, si tu equipo es lento y te pregunta todo, es que no les has dado intención. Si tu Exacto. equipo corre mucho, pero en dirección equivocada, es que no tienen claridad. O sea, tienes toda la razón. La parte con el pregunta-respuesta ayuda muchísimo. Mucho. Oye, García, pues ya yéndonos ya hacia la parte final de la conversación de hoy, usualmente le pido al que propuso el libro, en este caso tú, Sí. que nos dé 4 o 5 razones por las cuales alguien tiene que leer este libro. O sea, un emprendedor que escuchó la conversación de hoy, ¿por qué debería de leer el libro Turn the Ship Around? La primera, porque creo que cuando más gente lea este libro, mejor irá al mundo. Es una razón muy importante y muy profunda, estoy de acuerdo contigo. Pero después estoy convencido que la fuerza de un fundador es que tiene una visión, pero esa visión no puede llegar donde tendría que llegar sin un buen equipo. Entonces, esto es un buen manual de cómo transmitir esa visión y darle el poder a la gente de ejecutarlo, ¿no? 100%. También tiene una parte muy sincera el libro que muestra que no ha sido todo, este es como ya dije antes, ¿no? O sea, cuenta lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, y es muy honesto con eso, y eso creo que en la vida de un emprendedor no es una línea recta. No. Eh, y después, por haber escuchado varios de tus podcasts, hay como una retórica que la vida de un emprendedor a veces es muy, muy sola, ¿no? O sea, el emprendedor con él mismo, ¿no? Por eso me gusta un equipo. O sea, lo que me gusta del rugby es que nunca he estado solo. Y después que tengo amigos que con quien jugaba hace 20 años, que sé que ahora si los llamo, vienen, ¿no? O sea, y esa fuerza, la fuerza del equipo es algo maravilloso. Totalmente. Y creo que es muy inherente de la manera como construyes tus relaciones, ¿no? Y mucho de lo que dice el libro es una relación construida con base en el respeto y en el reconocimiento de que todos los que están en un equipo tienen un valor inherente profundo, ¿no? Que no es un tema, es muy fácil en un contexto militar Ujú. donde la gente se muere trabajando, Sí, es muy fácil construir este concepto utilitario de mientras me sirvas, mientras me sirvas y me obedezcas, vamos a tener relación. Que un poco es lo que pasa con el capitán anterior a este cuate, a David claro. Marquet. Claro que Como, así tenía el equipo. exacto. Y Claro, esos eran los resultados que daba el claro, equipo en sí, 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 agregado. claro. Donde este tema utilitario de tú obedeces, tú mandas y así, y creo que cada vez más los equipos tienen que ser completamente cohesionados y el que construya relaciones profundas con las personas hace que, como dices, sean equipos que jalen bien. Sí, sí, sí. Y igual la quinta cosa rápida, que no tengo Sí. respuesta, pero me lo estuve pensando esta mañana paseando mi perro. Y digo, y Porque esto, eh, saliste a menos 25 grados o a sea, pasear claro al que perro. sí, pero mi perro es muy peludo, o sea, que él se lo pasa, él se lo pasa muy bien ahí fuera. Ya. Es cómo esto se va a aplicar en lo que se viene con la relación de trabajo con un agente de inteligencia artificial. Interesante.
Claro, porque el prompting de momento es haz esto, ¿no? Pero Sí. ¿cómo es que se traducimos esta filosofía de trabajo después cuando la máquina será más capaz? Yo por eso, Preguntarle su intención, ¿no? Así, a pesar de que hay todo un tema alrededor de mantén tu prompting lo más escueto posible porque tiene un efecto en la huella de carbono y en el uso de energía, yo siempre les digo por favor y gracias, porque no vaya a ser que mañana controlen al mundo y espero que se acuerden de que yo fui muy educado con ellos. Tengan una lista, Fabriz. Exacto. Él me pedía las cosas por favor. Claro. No, es un tema súper interesante el que tocas, porque hoy estamos interactuando entre iguales, ponerlo de esa manera, donde nos mueve lo mismo, pero cada vez más, efectivamente, para construir dependemos mucho de otras entidades que no forzosamente conectan como nosotros, ¿no? Claro, pues, o sea, una conversación para otro día eso. No, pues entiendo bien por qué dices que no tienes respuesta, pero es una muy buena Claro, pregunta. sí, sí. Muy buena pregunta. Oye, García, qué gusto tenerte acá. No sabes cómo te agradezco el que te tomaras el tiempo. Sé que estás muy complicado, pero agradezco mucho que tomaras el tiempo de esta conversación, de proponer un libro que creo que realmente agrega mucho al ¿Sabes qué me pasa un poco? Creo que hay muchos libros de liderazgo, muchísimos. Ujú. Hay algunos que repiten mucho lo mismo y que además no tienen un contexto práctico. Lo que me encanta de este libro, que Sí, no sí, es nuevo, este es un libro pues, de los 90s, sí. habla de algo que realmente sucedió y de cómo se fue dando. Y de nuevo, en el contexto más árido posible. O sea, no me puedo imaginar un lugar más difícil para que esto jalara y jaló. Claro. No, claro, o sea, si lo han hecho en un submarino nuclear en mitad del mar, ¿qué Claro, excusa tiene uno para no hacerlo? totalmente, Ah, 100%. ah. Pues te mando un abrazo fuertísimo hasta Montreal. Igualmente. Gracias otra vez. Espero que te mantengas calientito y que Sí, este invierno no sea tan largo. Fíjate, tú estás a -25 y yo acá en Monterrey estoy a 30. Con un sol terrible. 55 grados de diferencia. Diferencia. Pues de nuevo, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Vamos a poner en las notas del capítulo también los datos de García para que si quieren estar en contacto con él, sepan que es un tipo fenomenal y que van a poder tener intercambios interesantísimos con él. Este es nuestro capítulo número 51. Wow. Y sí, la verdad es que esto que empezó así como un tema de pandemia se ha convertido en un proyecto que sigue cada vez teniendo más plataforma, gracias a gente como tú, querido García, que nos dedica tiempo. Y pues nada, síganos, recomiéndenos, lean libros, anímense a emprender y los que ya están emprendiendo, pues cada vez sean mejores emprendedores para que, como dijo García, tengamos un mundo mejor. Esa es toda la idea del emprendimiento. Otra vez, García, un abrazote y mil gracias. Gracias a ti, Fabriz. Hasta pronto.